Gracias, señoría. Doy Sí. la palabra al señor Ongil de Podemos. Sí, antes de empezar, si el portavoz del Partido Popular dedica tanto tiempo a decirnos cosas, entonces espero que la presidencia tenga la flexibilidad de aceptar que a lo mejor en 2 minutos no hemos hecho la pregunta porque tengo que responder. Lo primero, si tiene curiosidad, entre 2003 y 2007 estuve trabajando en Alemania en una multinacional de 30.000 empleados instalando extensiones de SAP en Suecia, en Francia, en Finlandia y algunos países más. Pero no hace falta mi conocimiento de experto, para eso está Silvano Corujo, que sí, como experto y que conocía el tema, sí dijo que era un sinsentido. En segundo lugar, realmente me parto de risa cuando escucho que ustedes tratan siempre con honor al resto de gente. Antes de estar vinculado a Podemos, en el año pasado comparecí en el Congreso y como experto en financiación de partidos. Y entonces me encontré con con el portavoz del PP de la Serna, que me respondió con ataques personales como llamándome cazador de brujas, Savonarola y cosas así, cuando era un simple ciudadano preocupado. Así que, y todo esto lo hacía mientras se estaba llenando los bolsillos con comisiones ilegales. Ese de la Serna, que está saliendo tanto en la prensa y que defiende su presidente del gobierno y el ministro de Justicia ahora mismo. Ese es el respeto que muestran. En fin, a lo que iba. Señor Cerón, aquí para mí hay 2 cosas fundamentales. Una es responsable usted y de otra no es tan responsable. De la que no es tan responsable es de que ICM dejara de ser un organismo autónomo y en una ley de acompañamiento se decidiera que era una agencia y por lo tanto se apartaba de las obligaciones de contratación pública. Esto hacía, por ejemplo, pues que no tuviera que cumplir luego artículos de la ley del sector público de 2007 ni de la contratación de 2009 que permitieran concursos sin concurrencia hasta 200.000 euros, que se instalaran, y ahí es donde viene su responsabilidad. En su época empezara Formule la pregunta, por favor, señor. Ahora voy. Empezará una época en la que se relajaron los controles, por lo menos en comparación a lo que son las normas de la contratación pública. ¿Fue usted responsable de crear todo este tipo de procedimientos internos que, como digo, son los que rigen en ICM y que se separan de lo que sería un organismo de pleno derecho público? Mire usted, la agencia sigue siendo un pleno organismo público y está regido igualmente por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y una serie de procedimientos internos de ICM que lo que pretendían era hacer más eficaz y eficiente, sobre todo eficiente y corto en el tiempo, las contrataciones. Pero el acortar en el tiempo las contrataciones no significa que no hubiera rigor, absoluto rigor, por parte de la Dirección de Compras que llevaba todas estas cuestiones, formada, como le digo, por una pleyade de ingenieros y de expertos en la materia. Antes, al contrario, yo diría que con agencia lo que se pusieron es mayores controles que los que había en la época. No puedo estar de acuerdo con eso cuando la diferencia es que, siendo un organismo autónomo, debía tener una intervención delegada, por lo tanto un control a priori, y después, siendo agencia, solo se sometía a auditorías y controles a posteriori. Sí, y creo que eso es un tema fundamental y que relaja todo tipo de controles. Y sin embargo, lo que hemos visto, porque usted simplemente inaugura una época en la que luego más tarde veremos otra época y otras fases en las que ya usted no es responsable, se instalaron cierto tipo de comportamientos donde reinaban los contratos negociados, donde, como decía, se daban concursos sin la publicidad, sin la competencia y sin la transparencia necesaria hasta 200.000 euros, pero no me ha respondido todavía a la pregunta que le he hecho en un primer momento. ¿Fue usted responsable de determinar, de aprobar, de cambiar los procedimientos de control interno en la contratación o de algún tipo de todas estas reglas que rigen desde que se hizo el cambio a agencia? Miren, las reglas que regían la contratación en ICM vienen de lejos. No fui responsable yo, vienen de lejos. Es decir, la agencia no la creo yo, los procedimientos.
Los procedimientos, como todo en la vida, se van evolucionando, se van adaptando y se van mejorando en el tiempo. No me está en esas respondiendo. mejoras que le digo, sí fui responsable, en las mejoras, que ya venían de mis antecesores, que lo hacían estupendamente también.